Francisco García Escalero, conocido como el mendigo asesino, fue uno de los casos más perturbadores de la crónica negra española de finales del siglo XX. Actuó principalmente en Madrid entre 1987 y 1994 y fue condenado por el asesinato de 11 personas, aunque durante la investigación llegó a confesar un número mayor de crímenes. La mayoría de sus víctimas eran personas sin hogar o individuos de su entorno marginal, con quienes compartía espacios, alcohol y situaciones de extrema precariedad. Su caso estuvo profundamente marcado por la enfermedad mental y por una vida entera de exclusión social. Nacido en 1954, García Escalero tuvo una infancia extremadamente difícil. Creció en un ambiente de pobreza, violencia y abandono. Diversos informes posteriores señalaron que sufrió maltrato físico severo durante su niñez, especialmente por parte de su padre. Desde joven mostró conductas problemáticas, episodios de agresividad y una evidente inestabilidad emocional. Con el paso de los años, su situación se agravó. Comenzó a vivir en la calle, desarrolló una fuerte dependencia del alcohol y fue acumulando antecedentes por pequeños delitos y altercados. Durante años sobrevivió en los márgenes de la sociedad madrileña. Dormía en albergues, edificios abandonados o en la vía pública y se relacionaba con otros indigentes. En ese contexto comenzaron los asesinatos. Sus víctimas eran, en su mayoría, personas sin hogar, con quienes había compartido bebida o conversaciones horas antes del ataque. En otros casos, se trataba de conocidos ocasionales de ambientes marginales. La violencia surgía, según sus propias declaraciones, de discusiones triviales, delirios o impulsos incontrolables. El modus operandi variaba, pero generalmente utilizaba armas blancas o objetos contundentes. Los ataques eran extremadamente violentos. En algunos casos se registraron múltiples puñaladas, lo que reflejaba un alto nivel de agresividad. No existía un patrón sofisticado ni una planificación compleja. Los crímenes parecían impulsivos, vinculados a estados alterados por el consumo de alcohol y a brotes psicóticos. Sin embargo, la reiteración en el tiempo mostró una peligrosidad persistente. Durante varios años, los asesinatos no fueron claramente vinculados entre sí. El hecho de que las víctimas pertenecieran a sectores marginados dificultó la investigación y redujo la visibilidad mediática inicial. Muchas muertes en la calle no generaban la misma atención que otros crímenes, lo que permitió que García Escalero actuara durante un periodo prolongado sin ser identificado como autor serial. Fue detenido en 1994 tras una investigación que logró relacionarlo con varias escenas del crimen. Durante los interrogatorios, confesó los asesinatos con frialdad y proporcionó detalles precisos. Sus declaraciones incluyeron afirmaciones perturbadoras sobre voces, delirios religiosos y experiencias alucinatorias. Los exámenes psiquiátricos confirmaron que padecía trastornos mentales graves, entre ellos esquizofrenia paranoide, además de un severo trastorno por consumo de alcohol. Los especialistas concluyeron que sufría brotes psicóticos en los que perdía contacto con la realidad. En esos episodios, según los informes clínicos, podía experimentar delirios de persecución o interpretaciones distorsionadas de la conducta de quienes lo rodeaban. Esto no eliminó la gravedad de los crímenes, pero sí influyó en la evaluación judicial de su responsabilidad penal. Finalmente fue declarado responsable de 11 asesinatos. Debido a su estado mental, fue internado en un centro psiquiátrico penitenciario en lugar de cumplir condena en una prisión ordinaria. Su caso abrió un intenso debate sobre la atención a personas con trastornos mentales graves que viven en situación de calle, así como sobre la necesidad de sistemas de intervención temprana que puedan prevenir tragedias.
El caso de El mendigo asesino puso de relieve una realidad incómoda: la extrema vulnerabilidad de las personas sin hogar y la invisibilidad social que muchas veces rodea sus muertes. También evidenció las limitaciones del sistema para detectar y tratar adecuadamente a individuos con enfermedades mentales severas antes de que se conviertan en un peligro para sí mismos y para otros. Francisco García Escalero permanece como una figura oscura dentro de la historia criminal española, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por el contexto de marginalidad, enfermedad mental y abandono institucional que rodeó toda su trayectoria. Su historia es un recordatorio complejo y doloroso de cómo la combinación de exclusión social, adicción y trastornos psiquiátricos no tratados puede desembocar en episodios de violencia extrema.